Mis hermanos, en nuestra Biblia, el libro del profeta Habacuc, libro del profeta Habacuc. Y de allí, de ese libro, vamos a ubicarnos en el capítulo 2 de Habacuc, y vamos a estar considerando algunos versículos a partir del capítulo 6, versículo 6, capítulo 2, a partir del versículo 6 a el 19. Allí estaremos en esta ocasión haciendo referencia a algunos de esos versículos. Habacuc, bueno, ahí tienen ustedes la cita en la pantalla, Habacuc 2, del 6 al 19. Bien, está antes de Ageo, por si se le perdió ahí no lo encuentra, y está después de Nahum. Ahí se encuentra el profeta Habacuc. Y vamos a meditar en base a esa cita, a reflexionar en el siguiente aspecto. Seis pecados que debemos evitar. Claro, hermanos, que son muchos más, pero en este momento vamos a ver qué es lo que Habacuc dice en cuanto a pecados a evitar, de esos muchos que somos desafiados a evitar. Bien, si ya encontraron la cita, ténganla ahí a la vista, porque como ya comenté, vamos a hacer referencia a algunos de esos versículos. A manera de introducción, permítanme referirles esto. Miren ustedes, en una escuela de Oregon, en Estados Unidos, se presentó un problema. Resulta que las muchachas de dicha escuela comenzaron a usar lápiz labial, y el lugar donde se hacían dicho arreglo era el baño de la escuela. Después de untárselo, el lápiz labial, presionaban los labios en los espejos. Así que imagínense ustedes, ya se colocaron el lápiz labial y luego a manera de beso se acercaban al espejo, dejando en ellos decenas de pequeñas marcas de labios. Finalmente, la directora decidió que había de hacer algo en relación con dicho problema. Por lo tanto, mandó llamar a las estudiantes al baño y se reunió allí con el encargado de la limpieza. Les explicó que las huellas de los labios ocasionaban un gran problema al encargado de la limpieza, quien debía limpiar los espejos todos los días. Para demostrar cuán difícil era, le pidió al encargado que limpiara uno de los espejos. El hombre tomó un cepillo de cabo largo,
lo metió en una de las tazas o excusado y restregó el espejo. Ahí están las alumnas viendo. Desde entonces no ha habido huellas de labios en los espejos. Mis hermanos, si al ser tentados por el pecado, tan solo pudiéramos ver la verdadera suciedad que estamos besando, entonces no nos atraería y nos repugnaría. Sí, el pecado es la peor suciedad que ha existido, existe y existirá, la cual ha dañado al hombre y a la mujer desde el momento que ensució la vida de Adán y Eva cuando pecaron, lo mismo que a toda su descendencia, entre quienes estamos ustedes y yo. Cuánta suciedad e inmoralidad pecaminosa hay entre nosotros, que ha creado un ambiente inmundo, asqueroso, repugnante y corrupto. Quiero, en este momento, tomando como base la cita bíblica que tenemos en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículos 6 al 19, que consideremos 6 pecados que Dios nos pide que evitemos. Estos pecados que aquí se mencionan no son los únicos que debemos evitar, pero sí son representativos de la mayoría de los pecados a los cuales estamos propensos a caer cada uno de nosotros. Es importante, mis hermanos, sí, es importante hacer notar que estos 6 pecados que vamos a considerar ya estaban presentes hace más de 2600 años y los cuales siguen estando presentes de manera activa entre nosotros. Así que, asimismo, es interesante observar que dichos pecados son una prueba contundente de que la naturaleza humana no cambia a pesar del tiempo y la cultura. Los hombres, como las mujeres de hoy, seguimos siendo iguales en cuanto a la inclinación hacia el pecado, como lo eran las personas de hace 2600 años. La triste realidad, sí, la triste realidad es que en lugar de mejorar la relación en lo moral y espiritual, hemos ido empeorando, y lo peor es que sea minimizada la gravedad y el terrible daño que causa. Alguien comentando sobre la gravedad del pecado escribió lo siguiente que deseo compartir con ustedes. Esta persona dice lo siguiente: el hombre llama al pecado un accidente. Dios lo llama abominación. El hombre llama el pecado una falla. Dios
lo llama ceguera. El hombre llama al pecado una ocasión. Dios lo llama una preferencia. El hombre llama al pecado un defecto. Dios lo llama una infección. El hombre llama al pecado un error. Dios lo llama enemistad. El hombre llama al pecado una fascinación. Dios lo llama fatalidad. Sí. El hombre llama el pecado debilidad. Dios lo llama iniquidad. El hombre llama lujo al pecado. Dios sabe que es lepra. El hombre llama al pecado libertad. Dios lo llama libertinaje. El hombre llama bagatela al pecado. Dios lo llama tragedia. Pues bien, dicho lo anterior, veamos ahora mismo los 6 pecados que tenemos en el capítulo 2, versículos 6 al 19 del profeta Habacuc. Y el primero es este, el pecado de robar. El primer pecado contra el cual Dios nos advierte por medio del profeta Habacuc es el pecado de robar. Esto es lo que leemos en el versículo 6, el cual dice esto: ay del que multiplicó lo que no era suyo. Pueden verlo allí en su Biblia, en el versículo 6. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Con estas palabras, Dios nos está lanzando una advertencia sobre el hecho que debemos tener mucho cuidado de no caer en el pecado de robar. El robar, ¿cómo sabemos? Es tomar sin permiso algo que no es nuestro. Hay ocasiones, desgraciadamente con demasiada frecuencia, que el robar se hace con mucha violencia, privando a la persona de la vida. Todos los días. Es raro el día en que no aparezca por allí una nota en el noticiero acerca de alguien que perdió la vida porque fue robado. Al cometer la acción de robar, se está desobedeciendo el 8º mandamiento. ¿Cuál es el 8º mandamiento? ¿Se acuerdan? El 8º mandamiento, hermanos. Son 10. ¿Qué dice el 8º mandamiento? No hurtarás. Un sinónimo de robar, ¿verdad? Por supuesto. No hurtarás. Es un mandamiento, hermanos, de Dios. ¿Para qué dio ese mandamiento Dios, hermanos? ¿Para que no lo robemos a Él? No. Lo dio para que usted y yo vivamos tranquilos. ¿Por qué hay necesidad de chapas? ¿Por qué hay necesidad de candados, hermanos? ¿Por qué hay necesidad de cajas fuertes? Porque no obedecemos a Dios. ¿Cuánta desilusión nos provoca al saber que hay reyes
prominentes políticos, líderes sociales y líderes religiosos que han sido acusados de ser ladrones. Y no solo han sido acusados, sino que se ha probado que efectivamente, sí, son ladrones. La sociedad ha minimizado este pecado de robar. Por ejemplo, el hecho de cometer la acción de robar, la llaman por allí una palabra muy técnica, no sé cuántos de ustedes la recuerdan. Exactamente, cleptomanía. Ay, es un cleptómano, está enfermo, dicen por allí. O sea, la llaman una enfermedad, con lo cual se trata de justificar socialmente el pecado. También hay quienes pretenden justificar el pecado llamado robar, diciendo que siempre y cuando sea para ayudar a los pobres. Así se ha acuñado el dicho que ya ustedes saben. ¿Ladrón qué? ¿Que roba al ladrón? Ay, miren ustedes. Tiene 100 años de perdón. Ay, hermanos, qué disparate. Por supuesto que no existe absolutamente nada que justifique ante Dios el robar. Recordemos que Dios nos dice, ahí con todas sus letras, en Éxodo 20, no robarás. Miren ustedes, un muchacho que es cristiano, pero de veras, sí, un muchacho que es cristiano, se encontró una cartera, la cual contenía una cantidad considerable de dinero. Cuando supo quién era la persona que había extraviado dicha cartera, la buscó y se la entregó. El dueño de la cartera le dijo lo siguiente: en verdad no tenías por qué devolverme la cartera. Nadie sabía que te la habías encontrado. Además, con el dinero podrías haber comprado algunas cosas que deseabas. Este muchacho respondió: Señor, es que soy cristiano y no quiero vivir con un ladrón dentro de mí. Este joven cristiano, con esa actitud, dio un magnífico testimonio de lo que es un verdadero cristiano. Consideremos ahora el segundo pecado. Y este es el pecado de la codicia. El segundo pecado en contra del cual Dios nos advierte es el de la codicia. Y esto lo podemos leer en el versículo 9, en el cual dice así: ay del que codicia ganancias para su casa. Allí está, hermanos. Ay del que codicia ganancias para su casa. Codiciar es sinónimo de avaricia. Consiste en un deseo y afán inmoderado de riqueza y de atesorar bienes materiales a como dé lugar, sin importar que los medios que usemos sean inmorales.
El 10º mandamiento dice, no codiciarás. Hace años, fíjense ustedes, un banco de San Diego, California, contrató un investigador privado para localizar a un ladrón y recuperar el dinero robado. La búsqueda lo llevó hasta México. El investigador cruzó la frontera y entonces, dándose cuenta de que necesitaba un intérprete en español, abrió el directorio. En aquel tiempo, ¿verdad?, que todavía había directorios, y encontró al primer intérprete en la lista de la página amarilla. Después de muchos días, el investigador finalmente capturó al ladrón. ¿Dónde escondiste el dinero?, preguntó por medio del intérprete. ¿Qué dinero?, respondió el ladrón en español. No sé de qué dinero está usted hablando. Al instante, el investigador desenfundó su pistola, apuntó al ladrón y le dijo al intérprete, dígale que si no me dice dónde está el dinero, le dispararé inmediatamente. Después de recibir este mensaje, el ladrón del banco le contestó al intérprete, Señor, escondí el dinero en una caja bajo la 4ª tabla del suelo en el baño de hombres del 2º piso del Hotel Palacio sobre la calle Río en La Paz. ¿Qué dijo?, preguntó el interrogador al intérprete. Señor, contestó el intérprete, dice que está preparado para morir como un verdadero hombre, pero no sabe nada. Cuidado con la codicia. Esa suele ser muy mala consejera. Por la codicia, a este hombre no le importó que el ladrón fuera muerto. Qué terrible, hermanos, es la codicia. Consideremos ahora el tercer pecado que menciona Habacuc, y es el pecado de la violencia. El tercer pecado en contra del cual Dios nos advierte es el de la violencia. Este pecado es mencionado en el versículo 12, en el cual leemos esto: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Allí está, hermanos, en ese versículo. La esencia de las anteriores palabras son la violencia caracterizada por las palabras sangre e iniquidad. La palabra violencia quiere decir uso de la fuerza en contra de los demás. Hay personas que al sufrir violencia, o que el sufrir violencia es el pan de cada día. La violencia anida en la mente y el corazón de la gran mayoría de las personas.
Hay personas que sufren violencia por parte de quienes les emplean. Hay esposas y esposos que sufren violencia por parte de sus cónyuges, ya sea verbal o física. Hay hijos que sufren violencia por parte de sus padres. Hay padres que sufren violencia por parte de los hijos. Sí, la violencia está muy generalizada y está presente en todos los medios, incluso en las iglesias. Lo que dice lo que dice Dios en Génesis 6:11, relacionado con lo que estaba sucediendo en los días de Noé, eso mismo sigue sucediendo en nuestros días. Escuchen lo que dice la cita bíblica ya mencionada. Dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. ¿Pueden ver, hermanos? Qué terrible es esto. Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Ha cambiado la situación, hermanos, hoy día? Lamentablemente, esa era la condición moral y espiritual de las personas en los días de Noé. Estaban llenos de violencia. Con tristeza y suma preocupación vemos que en nuestros días la condición en que nos encontramos es igual o quizás mucho peor que en los días de Noé. Según el reporte que da la autoridad, y de esto pues creo que la mayoría estamos enterados. Sí, según el reporte de la autoridad de seguridad de nuestra ciudad, son cientos las personas que en lo que va del año, de este año, hermanos, en lo que va, han muerto víctimas de la violencia. ¿Y qué decir a nivel estatal y a nivel nacional? Miren ustedes, sobre una pequeña ventana que se abre en la pared de la construcción que aloja a los orangutanes en el jardín zoológico de la ciudad de Nueva York, se lee un cartel que dice, así que todos los que van a ese zoológico pasan por allí y leen este cartel que dice: el animal más peligroso del mundo. Naturalmente que eso despierta la curiosidad de todos. Cuando el visitante trata de ver a través de la ventana, ve su propia imagen reflejada en un espejo. Al mismo tiempo que puede leer este comentario sobre la raza humana. Este comentario dice así: ¿está usted contemplando al animal más peligroso del mundo? Solo él, entre todos los animales que han existido, puede experimentar y lo ha hecho ya, puede exterminar y lo ha hecho ya especies enteras de animales. Ahora ha adquirido el poder de borrar todo signo de vida
sobre el planeta Tierra. Sí, el pecado de la violencia ha alcanzado niveles terroríficos que asombran. Pasemos a considerar el cuarto pecado, y es el pecado de la embriaguez. Este pecado de la embriaguez es mencionado en el versículo 15 y dice lo siguiente: ay del que da a beber a su prójimo. Ay del que da de beber a su prójimo. En nuestro tiempo proliferan las bebidas embriagantes. No es necesario ir a la cantina o al bar para conseguir licor. En la gran mayoría de las tiendas se vende. Es común ver cómo parte de la despensa o en parte de la despensa se incluyen licores. La mayoría de los centros comerciales los venden. La Biblia dice esto: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Eso dice la Biblia en Proverbios 23 del 31 al 32. También la Biblia, mis hermanos, también la Biblia dice esto: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Eso ustedes lo pueden leer en 1 Corintios 6:10. Cuidado, sí, cuidado con el pecado de la embriaguez. Consideremos el quinto pecado, y es el pecado de la sexualidad mal encausada. El quinto pecado contra el cual Dios nos advierte es el pecado de la sexualidad mal encausada. Este pecado es mencionado en el versículo 15. Dice allí: ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. La sexualidad mal encausada es un terrible mal de nuestros días, y una de las expresiones pecaminosas es la pornografía, las uniones libres, la pederastía y las desviaciones sexuales. Estas son solo algunas de las prácticas de la sexualidad mal encausada. Leía una historia que me llamó la atención. Resulta que, según esta historia, un grupo de jóvenes vivían juntos en una colonia de la ciudad de Roma realizando sus estudios. Un hombre rico era su protector. Amaba a aquellos jóvenes, pues representaban el ideal de su propia vida. Sí, el ideal de su propia vida, que las circunstancias, fíjense ustedes, que las circunstancias impidieron se realizara. Había deseado ser profesionista, pero las circunstancias le llevaron al mundo de los negocios. Ahora era rico y se dedicaba a ayudar a los jóvenes estudiantes.
Llegó un día cuando se dio cuenta de que entre estos jóvenes había uno que era distinto a los demás. Se alejaba de los excesos sexuales que cometían sus compañeros. Era serio y bueno. Todos lo admiraban y lo querían, porque siempre estaba dispuesto a prestar algún servicio. El protector deseaba conocer cuál era la razón que motivaba su conducta cuando era más fácil hacer lo que todos hacían. Una tarde lo invitó a dar un paseo. El joven y el protector caminaban juntos y al fin este rompió el silencio y le dijo: te he observado y he notado que te has mantenido alejado de los excesos sexuales que tus compañeros acostumbran. Presiento que hay algo en tu vida que te impulsa y determina tu conducta. Quisiera decirme lo que es. El joven le dijo lo siguiente: soy cristiano. Allá, a muchos kilómetros, en un pequeño pueblo, hay un hogar y en él la muchacha que amo. Pues bien, me he guardado puro para ella y para los hijos que algún día pienso tener. Esa fue la respuesta que este joven dio a este hombre. Sí, Dios está en contra de la sexualidad mal encausada. Y este joven lo creía y lo vivía. Consideremos el sexto pecado. A este le llamamos el pecado de la idolatría. Un sexto pecado contra el cual nos advierte Dios es el pecado de la idolatría. Este pecado es señalado en el versículo 19. Dice allí: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierta de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Qué lamentable es ver que hay personas que con mucha devoción y fe esperan que una imagen hecha por los hombres de madera, yeso, oro, plata o piedra pueda ayudarle a resolver sus necesidades o carencias. Cuando tenemos un Dios tan grande y poderoso que nos dice: clama a mí. ¿Y qué cosa? Y yo te responderé. Mis hermanos, hemos considerado 6 pecados contra los cuales Dios nos advierte que tengamos mucho cuidado en no cometerlos. Por supuesto que no son los únicos, hay muchos más. Por lo tanto, cuidémonos de no caer en alguno de esos pecados, pues las consecuencias son terribles. Es muy probable que alguna situación difícil que estamos pasando, fíjense ustedes, insisto, es muy probable que alguna situación difícil que estamos pasando sea la consecuencia de algún pecado cometido.
Si ese fuese nuestro caso, pidamos perdón a Dios. Recordemos que la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice Dios en su palabra en 1 de Juan 1:9. Hermano, hermana, ¿hay por ahí algún pecado que está estorbando para tener comunión con Dios? Eso solo nosotros lo sabemos. ¿Hay por ahí algún pecado que esté estorbando para tener comunión con Dios? Confesémoslo a Dios y pidámosle perdón, pues no olvidemos que la palabra de Dios nos dice estas palabras maravillosas: la sangre de Jesucristo, ¿qué cosa? Nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos, no hay por qué estar cargando ese pecado que puede estar estorbando en nuestra comunión con Dios, que esté estorbando para vivir una vida espiritual, para vivir una vida consagrada, para vivir una vida dedicada a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Y si usted tiene ahí algo que decirle al Señor, dígaselo. Dígaselo. Pídale perdón si es que ese fuese el caso. Y confíe en que Él perdona cuando hacemos una confesión sincera a Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque en lo que hoy hemos considerado encontramos tres advertencias que nos haces en relación con pecados que suelen ser tan frecuentes en la vida. Ayúdanos, Señor, para concientizarnos. Ayúdanos para entender la dimensión de las consecuencias de esos pecados. Y también ayúdanos para creer que si queremos ser libres de eso o esos pecados, hay una forma, y esa forma es confesarlos y pedir perdón y tomar la resolución de evitarlos en el futuro. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos para ponerla en práctica y de esa manera recibir la bendición que resulta cuando hacemos lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hay un canto, mis hermanos, que les invito para que entonemos y lo hagamos puestos en pies.
Recuerden, hermanos, mañana tenemos una cita a las 6 de la tarde. Bien, hermanos, vamos a ser despedidos con una palabra de oración. Padre, agradecemos este mensaje que has traído a nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres bueno y misericordioso, Señor, porque en tu palabra dice que vayamos delante de ti, Señor, que reconozcamos nuestro pecado, Señor, que te pidamos perdón, Señor, y que tú nos perdonarás, Señor, y nos limpiarás, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a ser firmes, Señor, a ser fuertes y evitar caer en esas tentaciones, Señor. Sabemos que el enemigo está día con día poniendo esas tentaciones, Señor, lanzando dardos de fuego de una u otra manera, Señor, pero tú nos das un arma muy poderosa, Señor, que es tu palabra de verdad. Así que ayúdanos a traer a nuestra mente esos versículos, Señor, esa palabra tuya, Señor, y a saber resistir esas acechanzas del enemigo, Señor. Nos ponemos en tus manos durante esta semana, Señor. Sigue estando con nosotros, Señor, y Padre, que todo lo que hagamos pueda ser de bendición y que podamos mostrar ese amor a las personas, Señor. Nos ponemos pues en tus manos, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Le recordamos que la salida es por esta puerta de la derecha.